Estamos en la clase de antes y después número 5, en la cual estamos explicando cómo cosas que ocurren en el mundo celestial, más allá de nuestra visión, conectadas al inicio de la creación, cómo tienen reflejo esos temas antes y después en textos en la Torá que hablan posteriormente de cosas que pasaron entre humanos, pero aluden a cosas muy elevadas celestialmente. Una de las cosas que se crearon antes de Bereshit es Kisei Kavod. Y la pregunta es, este trono celestial, llamado Kisei Kavod, ¿qué exactamente es? ¿Qué representa? ¿Y de qué está formado? Kisei Kavod, metafóricamente, alude a un trono en el cual está sentado el gran rey, Kadosh Baruj Hu. Metafóricamente se dice sentado, metafóricamente se dice rey, metafóricamente se dice trono, metafóricamente se dice patas del trono, y metafóricamente también se dice que las cuatro patas están formadas, sostenidas, acompañadas, y eso no importa, de cuatro figuras. ¿Cuáles son las cuatro figuras? El rey de los animales, el toro; el rey de las bestias, el león; el rey de las águilas, de las aves, el águila. Y hasta aquí está todo bien. La pregunta hoy va a ser, ¿cuál es la figura de la cuarta pata? Cuando abran un poquito y ojeen quién es la cuarta figura, verán que a veces dice Adam, la profecía de Ezequiel; a veces dicen Kerub, Kerub es ángel, y a veces dicen la figura de Jacob. Y yo me pregunto, entonces, ¿quién está ahí? ¿Adam, Kerub o Jacob? Esto se aprende, se ha insinuado, cuando Jacob vino, durmió, soñó, se levanta y dice, Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. ¿Qué es Achen? ¿Qué es Achen? Entonces muchos traen Aryeh, Achen, ¿no? ¿Cómo se escribe Achen? Dice Achen yesh. Achen, Aryeh, Kerub, Nesher y aquí tengo a Jacob y aquí tengo a Shor. Pero son cuatro figuras, no son cinco. Entonces aquí hay un problema. ¿Quién está? Jacob vino dice, Ve'anochi lo yadati. ¿Qué es Ve'anochi lo yadati? Y yo no sabía que yo estaba allá. No sabía. ¿Y por qué Jacob? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no Isaac? ¿Qué hay Jacob? Moshe. Podemos hacer elecciones. Votación, ¿a quién te gusta? Es interesante saber que la Gemara dice, y ahí vamos a empezar a conectar un poco, que Shufra de Jacob, que Shufra de Adam Arishon. La cara de Jacob es como la cara de Adam Arishon. Entonces eso complica un poquito. ¿Por qué? Si hay dos versiones, una que dice Adam, la otra que dice Jacob,
¿Cómo diferencias? Entonces no es la misma, si se parecen, la misma. Y además, ¿quién le importa quién está ahí? ¿Hay diferencia? ¿Cambia algo? ¿Tiene un mensaje para mi vida? Está ahí. ¿Cuál es? Para eso es la clase hoy. Vamos a empezar algo que mencionamos en una de las clases, pero hoy vamos a o completarlo o ampliarlo más. Tenemos lo que se llama Avodat HaKorbanot. ¿Qué es Avodat HaKorbanot? Traer un sacrificio al Bet HaMikdash por lo que uno hizo, por un pecado, etc. ¿Cómo exactamente funciona el Korban? ¿Cómo yo traigo un Korban y ese Korban hace capara por mí? ¿En qué sentido? ¿Qué culpa tiene el animal? ¿Por qué? Porque él me reemplazará. Dijimos que había una discusión muy grande entre los cabalistas del siglo XIV y XV si existe la reencarnación en vida. Pero si existe la reencarnación en no vida. ¿Puede reencarnar una persona en piedra, en planta, en un pececito, en un canguro o no? Había muchos cabalistas que decían, no existe eso. ¿Acaso le falta a Kadosh Baruj Hu lugar en Gehenom? ¿Para qué hacer esas cosas? Muchos cabalistas, entre ellos el Arizal, decía que sí. Yo digo, no soy man de amar para decir, pero yo digo que no sé si hay después o no hay después. Personalmente me gustaría pensar que no. Pero hay seguro reencarnación de humano en no humano en vida. Mientras uno vive, puede reencarnar en piedra, reencarnar en animal, reencarnar en planta. No después de muerte, en vida. Ya tengo que explicarlo. Explico. Dice en el libro Ismach Moshe, Ismach Lev, ya me olvidó. Ya, escuchen hasta el final. Yo adrede pongo título para que todos se despierten. Ahora voy a explicar. Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu, agarra a Yitzhak y hazle Akedah. ¿Estamos? Hablamos mucho de la Akedah de Yitzhak, la Akedah de Yitzhak. Oye, al final no pasó. ¿Qué era show? ¿Pura prueba? A ver, no lo hagas. ¿Así? Y si era así, que se puede explicar así, ¿por qué tiene que terminar esa historia de la Akedah que se encontró un carnero, y se le hizo Akedah al carnero? Elosh el Yitzhak Avinu alav shalom. ¿Y si terminaría sin carnero? Respuesta: sin carnero había que hacérselo a Yitzhak. ¿Qué quiere decir? El Zohar explica que Yitzhak Avinu tenía una parte en él que había que hacer la reparación. Eso explica el Neshama de Yitzhak, qué tan difícil era, qué tan dura era. Había que hacer algo a esa Neshama, a la de Yitzhak. Al final lo que pasó es que lo que tenía que pasar un tikkun, una reparación en Yitzhak, imagínense una mancha negra en su alma, por llamarlo así, esa parte reencarnó en el carnero. Y cuando se hizo al carnero lo que se le hizo, significa que se le hicieron a Yitzhak, porque la parte de Yitzhak ahora está reencarnada, se traspasó al carnero. Eso pasa también cada vez que uno llevaba un corbán al Bet HaMikdash. Si lo traje es que necesito capara, tikkun.
es porque pequé. Y parte de la persona que pecó necesitaba reparación. Al de Isurim, al de problemas, todo, arbamitot, lo que quieras. Malcot, lo que quieras. Traía a la persona el carnero, el cordero, o lo que traía, y ponía sus manos sobre él. Vesamach echte yadav alav veitvada. ¿Por qué se hacía semijá? ¿Qué es semijá? En palabras modernas, semijá, Bluetooth. Bluetooth. Traspasas. ¿Dónde aprendimos que semijá es traspaso? Cuando Hashem le dijo a Moshe, Yehoshua te va a reemplazar. Yehoshua dijo a Moshe, buena gente, pero no sabe mucho. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe? Eso es el problema, lo arreglamos. Pon tus manos sobre él. Pon tu mano sobre él. Al final puso las manos. Y le traspasó. Semijá es traspasar. ¿Qué hizo Hashem? ¿Qué hace el pecador? Perdón, al corbán. Traspaso. ¿Qué traspasa? ¿Qué traspasas? No el pecado. El pecado no le puedo traspasar. Lo que puedo traspasar es mi parte dañada por el pecado, la cual necesita tikkun al animal, y el animal se va a caparar por mí. Me japer. Tú te la echas, pero sí se le va, o sea, ya no se te queda a ti. Sí, el vidui, la limpieza, todo eso causaba el perdón. Que nosotros hoy en día, capara eso significa traspasar. Hoy en día algunos acostumbran a hacer lo mismo con las caparot, esa es la idea de la capara, traspaso. Un segundo. Entonces, hay una parte que pasa. ¿Qué significa entonces korbanot? Es pasar mi parte al animal. Pero cabe preguntar, la tefilá de nosotros dice que reemplaza a los korbanot. Un shalema parim sefatenu. La tefilá reemplaza korbanot. ¿En qué? ¿Qué tiene que ver korban con tefilá? En korban ya lo entendí. Fíjense qué nos pasó. Antes el korban parecía raro y la tefilá normal. Ahora el korban tiene lógica, ya entendí, traspaso, esto, lo otro. Ahora lo que no entendí es la tefilá, ¿no? Es lo que pasa cuando aclaras algo, se te aclara otra cosa. ¿Qué tiene que ver? Dime que la tefilá es bonito, va, estoy bien. Hay que rezar, hay que conectar, está bien. Pero que me digas que la tefilá reemplaza korban o hace la misma función de korbanot. Aquí vamos a recordar algo que sí tocamos. La persona está compuesta de dos partes. Ahora vamos a entender la tefila. Está compuesta de nefesh behemit y nefesh elokit. Hay en uno una parte que se llama animal y hay en uno una parte que viene de Akadosh Baruj Hu. Hoy vamos a manejarlo así. La persona tiene 3 nefashot. La persona, León, te incorporas. La persona tiene 3 nefashot. Nefesh behemit, nefesh elokit, y por encima de las dos, nefesh maskelet. Yo soy nefesh maskelet. Sechel significa conocimiento, sabiduría, poder de decisión. Y tengo una esencia animal y tengo una esencia divina. El nefesh maskelet tiene que decidir a quién hace caso, quién manda, quién maneja, a quién se le atiende y a quién se le abandona. ¿Qué pasa cuando yo peco? El nefesh behemit sacrificó
a mi Nefesh Elokit. Porque hice daño a mi parte divina para beneficiar mi parte animal. ¿Qué pasa cuando me esfuerzo y madrugo para tefilá? Hago al revés. Sacrifico mi animal por el bien de mi espiritualidad. Todo el día, o muchas veces durante el día, uno va sacrificando. La pregunta, ¿qué sacrificas? En la historia, habían gente que hacían sacrificios humanos. El molej. ¿Cómo se hacía el molej? El molej, una vez enseñé un video de eso, ¿se acuerdan? Era una estatua de forma de toro, con manos humanas. Más adelante entenderemos por qué siempre las figuras de idólatras eran combinaciones de humano con animal. En los jeroglíficos egipcios se ve mucho eso. Era un toro con manos de humano, todo de metal. Debajo de las manos ponían fuego, hasta tal grado que las manos se convertían, el metal de las manos se convertía en rojo vivo. Agarraban al niño, al bebé vivo, y lo ponían sobre las manos hasta que obviamente moría. ¿Cuál era la idea? No, ¿cuál es la idea? No importa. ¿Cuál era la conclusión? Sacrificaron humano ante animal. Los sacrificios del Bet HaMikdash, ¿cómo eran? Humano sacrifica animal. En el día a día, hasta la fecha, hay humanos, hay personas que sacrifican su Nefesh Elokit, que ahorita la vamos a llamar, ¿cómo se llama esa Nefesh Elokit? Adam. Adam es esa parte tan importante en ti que no es animal. El ser humano, definición del ser humano, Adam cabalgando animal. Caballo y jinete, que así debería de ser. Hay gente que sacrifica su Adam y hay gente que sacrifica su Behema. ¿De dónde proviene? Todo en la vida, ya aprendimos, tiene su origen. ¿De dónde viene el Nefesh Elokit y de dónde viene el Nefesh Behemit? ¿Estamos? Hello. ¿El origen dónde es? Entonces, el origen del cuerpo animal viene de los animales. Ya va. Primero animales. Los animales fueron creados antes y al final de la creación Dios agarró la esencia de todos los animales y la puso en el cuerpo de Adam Arishon. El cuerpo, su origen es animal. El animal, su origen angelical. Porque los ángeles, ¿cómo se llaman? Hayot HaKodesh. Hayot significa animales. Hayot HaKodesh. Hay Hayot en la tierra y hay Hayot en el cielo. El origen de las Hayot, Hayot HaKodesh, ¿de dónde es? De las tres figuras que están en Kisei HaKavod. ¿Entendimos? El toro, águila y león están en Kisei HaKavod. Entonces, es como Ishtalshelut. Están primeramente Nesher, Shor y Aryeh. Están en Kisei HaKavod. Son las tres patas. De ahí vienen a
No. Hayot HaKodesh, que son Malachim. Y después, de ahí vienen a Hayot Baaretz, en la tierra. De ahí viene Guf, cuerpo, Nefesh, Behemit. Este es el origen de toda la parte y la parte espiritual de la persona. Su Nefesh Elokit. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Estas son las 4 patas del Kisé. Aquí hay la cuarta que dijimos es Adam. Y Adam dice el profeta Ezequiel, y vi un trono con 4 figuras de toro, de león, y encima en el Kisé Demut Adam. Adam no es persona en el lenguaje bíblico. Adam es perfección. La figura sobre se llama Adam, que es Akadosh Baruj Hu aquí. Entonces, de aquí viene para acá y de aquí directamente a tu alma. ¿Hasta aquí estamos bien en el origen? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de todos los Hayot del Kisei HaKavod? Servir. ¿Cuál es la misión del Malach? Servir. ¿Cuál es la misión de los animales en la tierra? Servir. Todos entienden que el animal me debe de servir. Cabalgar sobre él, arar la tierra con él, vestirme de su lana, beber de su leche y comer de su carne. El animal está para el servicio humano. Cuando Hashem creó a Adam y a Java, ¿qué les dijo? A Adam, ¿qué le dijo? Urdu, Bidgat Hayam, Uv'of Hashamayim, dominen, manejen todo eso, porque para ti te lo hice. ¿Por qué se creó Adam Arishon de último? Porque todo está a su servicio. Eso es el plan maestro. 3 sirviendo a 1. Animales sirviendo a un humano. El plan original, ¿cuál es? Cuerpo, Nefesh Behemit, sirviendo al alma. ¿Hasta aquí bien? Cuenta la Torah. Y vino la serpiente y sedujo a Javá, ofreciéndoles Veitem que Elohim serán. ¿Qué pasó ahí? Primeramente, ¿quién es el Nahash? No, pero Nahash es animal, terrenal. Dice el Zohar, sobre él cabalga un ángel, el Samechmem. Entonces ya subimos un grado. Al seducir a Javá y a Adán, al hacerlos pecar, al Nahash hacer pecar a Javá, que es animal, cabalgado de Malach, Samechmem, y Adán cae, se expulsa del trono. Se expulsa de Gan Eden, se expulsa del trono. ¿Y quién ocupa su lugar? Kerub. Kerub, ¿qué es? Dijimos ángel. Lo que pasó a raíz del pecado de Adam Arishon, que perdimos la representación en el trono. ¿Ya? ¿Entendimos lo que pasó? Es más allá de comer una fruta. Aquí lo que se perdió es
el lugar en el trono. Ahora entendemos por qué a veces dice que la cuarta pata es Adán y a veces dice que es Kerub. Lo que yo explico es, era Adán, perdió y ahora hay Kerub. Abraham vino, empieza a reparar a Adán Arishon. Como ya saben, todo lo de Adán y Javá se representa mucho en los patriarcas. Y en verdad, como ya hablamos, cuando llegan los malachim a casa de Abraham, llegan con el versículo Veine shelosha anashim nitzavim alav. ¿Qué es nitzavim alav? 3 personas paradas sobre él. ¿Qué es sobre él? ¿Enfrente? No. En ese momento de la historia, el mundo angelical está sobre. ¿Por qué? Porque hubo una batalla entre Samechmem y Adam Arishon, y el Samechmem logró envenenar el Nefesh Behemit de Adam y Javá, y le quitó de allá, les destronó. Por eso los malachim están sobre. Pero Abraham vino, empieza un trabajo. Y fíjense, y sí, ahí él les sirve a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están por encima. Abraham les sirve a los malachim. Ellos venían a servirlo. Ellos venían a traerle un mensaje. Pero está pasando la realidad de la historia en ese momento. Humano sirviendo a Malach. No es el plan original. Eso se llama Olam Hafuj. Pero empieza Abraham Avinu un proceso. Un proceso que se llama Ve'u omed alehem tachat ha'etz vayochelu. Empieza él a recuperar su lugar. Empieza Abraham, sigue Yitzhak, y según como lo entendí la semana pasada, creo que es un perush muy bonito, pasa algo interesante. Nacen al mundo 2 hermanos, Esav y Jacob. Por primera vez entiendo por qué Esav tiene que nacer siendo Sair y Jacob Halak, ¿no? Esav nace peludo y Jacob, ¿ah? ¿De dónde sacamos esa palabra? Lampino. Lampiño. Shehahiano y qué mano. Lampiño. Va, está bien. ¿Qué? ¿Por qué Esav tiene que ser? Y si Esav sería normal, cambiaría la historia. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tiene que nacer Hazid Sair? Respuesta, agárrense bien. Esav viene a representar al animal, al Nefesh Behemit. Los únicos que son peludos así son los animales. Y el término de Esav, Sair. Sair es un nombre de un chivo, ¿no? En el hebreo se llama, no el nombre, chivo se dice Sair. Sair Lazazel, Sair Rizim. Él viene a representar a la parte al Nefesh Behemit. El Zohar dice que Esav tenía lunar, mancha de nacimiento, de una serpiente en su pie. Porque Esav viene del Nahash. Y entendemos ahorita el concepto Sarosh el Esav. Sarosh el Esav, el ángel de Esav, que es el Samechmem. Entonces Esav está conectado hasta Kisea Kabod. Otra vez. Esav, Sair, Behemá, Nahash, Samechmem, Kerub. Ese es Esav. De otro lado nace su gemelo. Nace Jacob, que es
que es halak. Y halak, en hebreo, helek. Helek eloka mimal. La parte de la neshama de la persona, ¿cómo se la llama? Tu neshama es helek eloka mimal. Jacob está conectado a la parte de nefesh elokit. ¿Quién nace primero? ¿Por qué? Porque en ese momento de la historia todavía lleva el nefesh, la behemit, la ventaja. Pero ¿cuál es la misión de Jacob? La misión de Jacob son dos. Recuperar su puesto y hacerle a Esav, causarle a Esav, servirle. Yitzhak ya empieza y le pone a Esav, sírveme, casa por mí. Y la verdad que la Gemara dice que Esav cumplió Kibbutz Avaim de forma normal. Yitzhak estaba contento con eso. ¿Por qué Yitzhak amaba a Esav? Porque había que ponerle a ese animal al servicio. El problema es que todo era falso. Todavía no llegó ese momento. Había que primero recuperar el trono. ¿Qué hace Jacob? Compra la primogenitura. Ahora entendemos otro concepto. ¿Qué está comprando Jacob? Está comprando lo origen. Hacer tikkun a Adam Arishon. Ahora entendemos por qué dice que Jacob se parece a Adam. No sé si tanto facial, pero es el tikkun. Jacob prácticamente hace ese tikkun. Y compra la Bejorá como diciendo, voy a comprar mi puesto allá. Llega la hora de las bendiciones. Y todo el tema allá en las bendiciones es quién se merece el lugar. Viene Rivka y le dice a Jacob, Ve'ata beni shema bekoli. Ahora escúchame. ¿Qué es ahora? Escúchame. Hazi toda la vida la escuchaba. Porque le dice, ¿y ahora? Obedéceme. ¿Qué es ahora? Dice el Zohar, Rivka es Javá, Jacob es Adam, Esav es el Nahash. Antes con astucia y trampa, quitó el puesto a Adam del trono. ¿Y por qué lo hizo? ¿O cómo lo hizo? Por Javá. Y Javá fue a Adam y le dijo, obedéceme, come de esto. Y cayó. Y recibió maldiciones. Viene Javá y le dice a Jacob, vení shema bekoli. Ahora escúchame, por favor. La vez pasada te causé daño porque me escuchaste. Ahorita déjame ayudarte a repararlo. Y fíjense qué bonito. Cuando Jacob le dice, no, me asusto, ¿qué le dice Rivka? Alay kilelateja beni. ¿Qué es alay kilelateja? La maldición que tienes es por mi culpa. Yo te causé las maldiciones. Déjame causarte las bendiciones. Y con astucia roban el lugar de regreso o recuperan el lugar de regreso. Y cuando capta eso, Yitzhak, Gam Baruch Yeh, perfecto, dice Yitzhak, se logró el tikkun. Pero parte 1 del tikkun. Casi, faltó una más. Ahora entendemos, cuando regresa Jacob, eso es lo que digo, lo leí casualmente esta mañana. Cuando regresa Jacob de casa de Labán, antes de enfrentarse a Esav, hay una lucha. Vayavek ish imo. ¿Quién batalló contra Jacob esa noche? El Samechmem. Es decir, ahora llegó Jacob, ya ganó al animal terrenal, ya ganó a muchos celestiales, ahora llegó a al mero trono. Es la única explicación que puedo decir sobre el Perush Vayavek
Vayavek, batalló, dice el Midrash, Elu Avak ad Kisei HaKavod. Subieron polvo hasta Kisei HaKavod. Nunca entendí por qué la lucha tiene que ver con Kisei HaKavod. Ahora se entiende perfectamente. Jacob, cuando el malach le dijo, no puedo más, me ganates, me rindo, me rindo significa, toma tu puesto. No, en esa lucha le dijo. Pero la lucha fue después de que Jacob no que había dicho. Sí, no, en el Ajen Yesh él vio el potencial. Él vio, ahora entendemos el Ajen Yesh. Cuando Jacob vino soñó, ¿qué soñó? Sí, pero ¿qué soñó? Ajen Yesh, ¿no? Aryeh, Nesher, Shor, y hay Kerub y hay Jacob. Lo que él vio es, de antemano, que el puesto está hoy en Kerub y su misión es destronarlo. Cuando lo logra, cuando regresa, y ahí en la lucha con el malach, le quita y ocupa su lugar en Kisei HaKavod. Hasta aquí, misión 1. ¿Cuál es misión 2? Que le sirva. Someter. El animal tiene que servir al humano, punto. Y ahí falla Jacob. Porque después del malach, después de tomar el trono, se encuentra con Esav. Y fíjense qué increíble. Jacob primero se inclina. Jacob le llama a Adoní, tu esclavo Esav. Tu esclavo Jacob. Y le dice, Esav, déjame llevarte, déjame acompañarte, déjame protegerte en el camino. Es justamente lo que hacía falta. Y Jacob vino, no. Y ahí falla Jacob. Y también tenía la forma de ponerle de rodillas. Si le sacaría a Dinah, él esa vería a Dinah, le diría de rodillas, what you want, te sirvo. Y Jacob no le da Dinah, Jacob no le deja que le sirva, y ahí Jacob no termina el tikkun. Ahora entendemos por qué tenían al final los dos que reencarnar. Y Jacob reencarnó en Rabbi Yehuda Anasí. Y Esav reencarnó en Antoninus Pius Caracalla. Hablemos primero de Jacob. Jacob reencarna en Rabbi Yehuda Anasí. Es interesante, ¿cómo se llama? ¿Qué es Anasí? Como quieran. Anasí. ¿Cuántos presidentes habían de Am Israel? Miles, ¿no? Muchos. Generación de generación, el líder se llamaba Anasí. ¿Por qué nada más a Rabbi Yehuda se le llamó Rabbi Yehuda Hanasí? Todos se llamaban Hanasí. No, Rabban Gamliel, Hanasí es él. Porque Hanasí son iniciales de Allá, Nitzot, Shel, Jacob Avinu. Eso es Rabbi Yehuda Hanasí. Allá, Nitzot, Shel, Jacob. Zoom allá, por favor. Allá, zoom. Allá, Nitzot, Shel, Jacob Avinu. Perush, anótalo en nombre de Abraham Manich, esto no, pero lo que sigue, ahora se entiende por qué Rabbi Yehuda Hanasí empezó las Mishnayot, me matai korim et Shema be'arvit. ¿Por qué Shema? ¿Por qué Arvit? ¿Por qué no Shabbat? ¿Por qué no Yevamot? Porque Jacob Avinu estableció Arvit. Como Jacob Avinu estableció Arvit, Rabbi Yehuda Hanasí empieza sus Mishnayot en Arvit. Había del lado romano, estaba el encargado, el delegado romano en Israel, se llamaba Antoninus. Y Antoninus, toda la historia de ellos dos que trata, que Antoninus se enamoró de Rabbi Yehuda Hanasí y le servía y le daba y le ayudaba y le subía a la cama. Ahí se hizo el tikkun, donde Jacob recibía servicio de Esav.
se hizo a nivel pequeño, particular, no a nivel de Geulá. Porque la Geulá consiste en Ve'amdu zarim ve'ra'u tzona'achem. Servicio de toda la creación hacia la nefesh elokit de cada yudí. Eso nos pasa todos los días, esta batalla, esta lucha, a la hora de rezar. ¿Quién está al servicio de quién? En la vida, en tu trono celestial, ¿cómo funciona tu vida? Tu animal, tu nefesh behemit, tu Esav, ¿sirve a Jacob o no? Fíjense la profecía de Shem cuando llegó Rivka embarazada de 2. ¿Cuál fue la profecía? Sí. Verav Ya'avod Tzair. El grande servirá al menor. Ya Shem ahí la dijo, la profecía final, la meta final. Y cuando recibió las berajot de Esav, ¿qué le dijo Jacob, Isaac vino a Esav? Ve'etachija ta'avod. Ahorita que te destronó, cumplir la misión final es Ve'etachija ta'avod. Y cada uno se tiene que preguntar, y a tu hermano menor servirás. Y cada uno se tiene que preguntar, hoy en día, entre mi Esav y mi Jacob, entre mi animal y mi nefesh elokit, entre mi seir y mi halak, ¿quién sirve a quién? Lo puedes notar y responder a la hora que rezas. Cuando pides cosas materiales por materialismo, y a veces a costa de tu alma, sacrificas tu Adam para tu Behema. Molech, Abodat HaMolech particular de cada uno. Pero cuando una persona se para en el rezo y todo lo que pide es muchos animales para servir al humano, mucha leche animal para tomar, mucha lana para vestir, muchos toros para arar mi tierra, pero todo lo que pido es por mi Jacob, ahí llegó la persona al shlemut, ahí llegó la persona al tikkun que debe de llegar, donde mucho de Esav al servicio de Jacob. No cambia mucho el lenguaje de la tefilá, cambia la intención en las palabras. Todos pedimos dinero, todos pedimos salud, todos pedimos lo que pedimos, nada más hay que darle ese toque que sea como servicio para mi Jacob, para mi parte en el trono celestial. Quiero mucho, 3 para 1, así está en el trono. Quiero mucho animal para un humano. Cuando una persona enfoque así toda su tefilá, ahí hizo korban. Ahora entendemos la relación, con eso cierro, de tefilá con korbanot. De la misma forma que en el korban aclaraba, este animal está a mi servicio y a él le hago semijá y a él le mando capará y con él le trabajo en las tierras y con él como y con él visto. Eso era Corbán, humano sobre animales. Y el Corbán hacía su efecto en el trono celestial, donde se colocaba el Adam sobre el animal. Pero, si no, de nuevo el animal está comiendo mi neshama. Parte de su pasto que come, parte de su agua, parte de su crecimiento es mi neshama, haram. Todo eso está insinuado también en la Gemara que dice, 2 ciudades importantes había en Israel,
Quesaria y Jerusalén. Quesaria alude a Roma. Roma alude a Esav. Jerusalén alude a Jacob, a Am Israel, a la parte espiritual. Dice la Gemara, 2 ciudades, pero se construía una de las ruinas de la otra. Es decir, no hay ladrillos. Si construyes Jerusalén, ¿de dónde traes ladrillos? De Quesaria. Si construyes Quesaria, ¿de dónde traes ladrillos? De Jerusalén. Jerusalén y Quesaria están en el cuerpo humano. Es Jacob y Esav, es el cuerpo y el alma, Nefesh Abemit, Nefesh Elokit. Cuando destruyes unos ladrillos de un lado, cuando sacrificas algo del Nefesh Abemit, automáticamente construyes tu Jerusalén. Y sería bonito poner esa cabana cuando dices Baruch Ata Hashem, Boné Jerusalén. Porque realmente estoy construyendo hoy mi Jerusalén. Y cuando construyamos nosotros nuestra Jerusalén, será construida ese gran Jerusalén, ese gran Bet Mikdash. Porque al final cada uno es un ladrillo en ese Bet Mikdash. Para llegar a construir y poner un ladrillo en Bet Mikdash Aklali, hace falta romper un poquito, sacrificar un poquito de Esav, del animal, de Nefesh Abemit. Shabbat Shalom.